Ya, bueno, el tema, ya, estamos estos días estudiando las enfermedades del aparato digestivo, ¿no? Y el tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca, tal como me dan en el sílabus, es atresia, fístula esofágica y estenosis hipertrófica de píloro. Ya hablaremos primero sobre la atresia esofágica. La atresia esofágica viene junto con la fístula esofágica, ya porque las dos son asociadas, no son temas aparte por si acaso. Ya esta es la bibliografía de donde me he basado para la exposición, ¿no? Y empecemos. La definición. ¿Qué es una atresia de esófago? Es una falta de continuidad de la luz del esófago, ¿no? O sea, el esófago por algún motivo, no perdió la continuidad, ¿no? De alguna forma también se considera como una obstrucción intestinal, ¿no? Que generalmente está asociada a una fístula traqueoesofágica, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, no sé qué va a ser el puntero. Ya, bueno, ahí está mi punterito. Ya, a ver, continuamos. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? La primera descripción de atresia de esófago se atribuye a Thurston, ¿no? Quien en el año 1670 no la describió en gemelos, ya más o menos en esos años, ¿no? Luego Thomas Gibson, en el año 1967, describió, ¿no? Con precisión las características clínicas de una atresia esofágica. ¿No? Obviamente que lo describió que presenta un niño recién nacido, vómitos, ensalivación, etc. Después de 300 años casi, en el año 1913, Richter propuso un plan de terapia, ¿no? Que consistió en dividir la fístula traqueoesofágica, o sea, ligarla, y alimentar al bebé mediante gastrostomía, o sea, directamente al estómago. Ladd y Leve fueron independientemente los primeros en lograr la supervivencia a largo plazo, ¿no? En el año 1939. Y hasta que en el año 1941 a Haidt, ¿no? Se le atribuye la primera anastomosis exitosa, ¿no? Ven, un poquito de historia siempre nosotros debemos de conocer para ver cómo va creciendo, ¿no? La forma de tratar. Y generalmente el tratamiento en este problema va a ser quirúrgico, ¿no? Vamos a hablar un poco de embriología, ¿no? ¿De dónde viene este problema? ¿Dónde viene esta atresia? ¿De dónde viene la fístula? Más o menos a la tercera semana, este es un embrión de 3 semanas, o sea, 21 días, donde vemos el intestino primitivo, ¿no? Que se divide en intestino anterior, desde el estomodeo más o menos hasta el esbozo hepático. Luego viene el intestino medio y el intestino posterior, ¿no? Del intestino anterior a la tercera semana, a los 21 días, vamos a ver que va a empezar a verse un divertículo respiratorio, ¿no? Es la yema pulmonar, como ven aquí en la figura del costado. Va a ir creciendo esto de manera ventral y en forma distal, ¿no? Va a ir dividiéndose, que va a ser la tráquea y los esbozos pulmonares, ¿no? La vía respiratoria. Entonces, vamos a ver aquí un tabique traqueoesofágico que va a tener que también ir dividiéndose, ¿no? Eso es lo normal que debe suceder. Aquí vemos otra figura donde igual, ¿no? La tráquea y el pulmón nacen de una evaginación endodérmica, más o menos a las 3 semanas o 21 días, ¿no? De la parte anterior, y crece en forma ventral, no va creciendo las yemas pulmonares, ¿no? Y por alguna razón, este tabique traqueoesofágico no se va a dividir, ¿no? Por problemas genéticos, o va a tener una mala división y a la vez se va a producir en algunos casos una fístula, ¿ya? Entonces, esta patología se va a deber a 2 causas específicamente, ¿no? Desde el punto de vista embriológico: una alteración en la tabicación
del intestino primitivo, ¿no? En la tabicación va a haber un problema y va a haber una alteración también en la recanalización. O sea, la luz del esófago está a un inicio con un tapón epitelial, o sea, no está permeable. Posteriormente van a aparecer unas vacuolas en la luz, ¿no? Donde va a empezar a disminuir este tapón epitelial gracias a las vacuolas. Y normalmente, posteriormente vamos a tener la luz, ¿no? Algo permeable, como ven ustedes en la figura. En caso de que exista poca cantidad de vacuolas en alguna parte del esófago, si existe vacuolas, pero hay en poca cantidad, vamos a tener una estenosis, ¿no? Porque esa parte no se va a recanalizar. Pero si no hay formación de vacuolas en una parte, en esta parte vamos a tener una atresia, ¿no? Entonces, este problema se va a ver a dos cosas: una alteración en la tabicación del intestino primitivo anterior y alteración en la recanalización, ¿no? Al final de la 9ª semana, dice, deberían estar separados ya, ¿no? Tanto la tráquea como el esófago. Y al final del primer trimestre deben ser ya independientes, ¿no? La vía digestiva y la respiratoria. Hay una clasificación, ¿no? De las atresias que se clasifican por tipos, el tipo 1 hasta el 6, ¿no? También lo pueden clasificar por letras, ¿no? Con letras, ¿no? La 1 sería la A, la tipo 2 sería la B, la tipo 3 la C, la tipo 4 la D, la tipo 5 la E y la tipo 6 la F. O sea, cualquiera de las dos clasificaciones es la misma. Entonces yo les haría una pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellas no se considera como una atresia? A ver si alguien quiere participar. La F, doctor. La F. La F sería una estenosis, ¿no? Y de hecho que es la última que más o menos entra en la clasificación. Pero sí, claro, es una estenosis, no es una atresia, pero la que no se considera es la tipo 5, la E, porque en realidad no hay una atresia, ¿no? No hay ni una estenosis ni una atresia. A lo mucho hay una fístula aislada, ¿no? Que ustedes ven ahí. Ya, o sea, la respuesta sería la de tipo 5, ¿no? La E. No se considera como una atresia, pero bueno, está dentro de la clasificación, ¿no? Bueno, es lo mismo. Ahora, para denominar ustedes, por ejemplo, dice, ¿no? La tipo 1, la A, es una atresia sin fístula, atresia esofágica simplemente, ¿no? No van a decir proximal, distal, no, simplemente atresia esofágica sin fístula. La B o la tipo 2 es una atresia esofágica con fístula proximal, ¿no? Porque ahí está. La parte proximal tiene una fístula, ¿no? La tipo 3 o la C es con fístula distal, una atresia esofágica con fístula distal. La D o la tipo 4 es con fístula proximal y distal. La tipo 5 no es con una fístula aislada o en forma de H, que lo llaman. Y la tipo 6 o F es una estenosis esofágica aislada, ¿no? Ahora, las más frecuentes en porcentaje es la tipo 3, ¿no? Que siempre es un 80-85%, ¿no? Seguido de la tipo 1, que más o menos es un 5-8% hasta 10% consideran, ¿no? Y el resto, 10%, van a ser la tipo 2, la 4, la 5 y la 6, ¿no? La 5 es un poquito también, ¿no? Más o menos un 3-5%, pero las más que siempre que les van a preguntar o que vamos a ver en forma práctica en la vida diaria va a ser esto, ¿no? La tipo 3 o la tipo 1. Ya. En cuanto a la epidemiología, uno de cada 3.000 a 3.500 recién nacidos vivos no tiene esta patología. La relación entre hombres y mujeres es igual. Se asocia a prematuridad y bajo peso, se asocia a polidramnios, ¿ya? Está asociada a otras malformaciones congénitas, ¿no? Fallecen estos niños por complicaciones respiratorias y malformaciones asociadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las malformaciones asociadas
en frecuencia, ¿no? Las cardiovasculares, ¿no? Con un 29%. Y de estas cardiovasculares, la más frecuente son los defectos del tabique ventricular y la tetralogía de Fallot, ¿no? Y aquí estos son responsables, ¿no? De la mayoría de las muertes, ¿ya? Pero antes decirle que un 50% de los bebés con atresia esofágica tienen una o más anomalías asociadas, por si acaso. Claro que algunos vienen, o sea, el otro 50%, digamos, solo va a tener un problema de atresia, ¿no? Esofágica, pero el 50% va a estar asociado a otras anomalías, ¿no? Dentro de la primera anomalía que se asocia, como decía, es la cardiovascular. Y después vienen las anomalías gastrointestinales, geniturinarias, vertebrales, respiratorias, genéticas, ¿no? Hay una asociación, ¿no? La asociación Bacterel, con L final, que se asocian aquí la B de anomalías vertebrales, la A anorrectales, las C de cardíacas, la D de traqueosofágicas, aquí justo la T y la E, la R renal y la L de extremidades. No, dentro de estas, la más frecuente es las cardíacas, pues no se asocia. La traqueosofágica se asocia con las cardíacas. Y seguida, como les dije, de las gastrointestinales y geniturinarias. Por lo tanto, a un niño que tiene una atresia de esófago es necesario pedirle de todas maneras una ecocardiografía, así no le encuentran un soplo, y una ecografía abdominal, ¿no? En este caso, una ecografía renal. El pronóstico, ¿no? El pronóstico lo dan los cirujanos o las personas que ven estos niños. Por ejemplo, Watterson, en el año 1962, de 218 bebés que vio, bueno, al final concluyó de que los mayores de 2,5 kilos y que no tengan alguna alteración y estén estables, tienen una sobrevida del 95%, ¿no? Los que pesaban entre 1,8 kilos y 2,5 kilos y estaban bien, tenían una probabilidad de 68% de sobrevivencia, o aquellos también que tenían un peso mayor, pero que tenían de una forma hacían ya neumonía, ¿no? Moderada y tenían alguna otra anomalía congénita. Ya había un grupo C que tenía una sobrevivencia de 6%, ¿no? Los que pesaban menos de 1,5 kilos, 1,8 kilos, o aquellos niños que tengan un poco mayor de peso, pero que estuvieron en ese momento con una neumonía grave o una anomalía congénita también. Otro cirujano, Spitz, ¿no? También dijo la supervivencia, ¿no? Más o menos un 98%, los que pesaban más 1,5 kilos, ¿no? Y tenían una anomalía cardíaca mayor, ¿no? 82% sobrevivían los niños con menos de 1,5 kilos o tenían una anomalía, ¿no? Cardíaca también mayor, y los que pesaban menos de 1,5 kilos más una anomalía cardíaca mayor, solamente sobrevivía un 50%. No, esta patología tiene una alta mortalidad, ¿no? De los que yo he visto en el hospital, generalmente habré visto una mortalidad de un 70-80%, ¿no? Así cuando los operan, con las complicaciones y todo, alta mortalidad, ¿no? Y más los que tienen cardiopatías asociadas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico prenatal, ya no antes de que nazca el bebé. Generalmente los niños que tienen, las gestantes que tienen polidramnios, ya tenemos que sospechar, ¿no? En un 95%, los niños que tienen atresia esofágica y sin fístula van a tener polidramnios, un 95%. Y los niños que tienen atresia esofágica con fístula distal, ¿no? Van a ser un poco menos, ¿no? Un 35%. ¿Qué significa esto? Cuando no hay fístula, o sea, un niño ya está formando, ¿no? No hay fístula, quiere decir que no, el líquido amniótico tiene un stop, ¿no? Porque el deglute, o sea, cuando está en el útero el feto, o sea, deglute el líquido amniótico, ¿no? De alguna forma y hay paso, ¿no es cierto? Pero cuando hay atresia va a haber un stop, por lo tanto el líquido amniótico va a aumentar, ¿no? Por eso vamos a hacer un 95%, que es cuando hay sin fístula van a tener polidramios. Y los que tienen fístula, o sea, el líquido va a seguir circulando,
Por lo tanto, de alguna forma, no vamos a notar tanto este polidramio, ¿no? Por eso es un menor por un 35%. Y si realizan una ecografía fetal por un experto, ¿no? Que haga estas ecografías a las gestantes y ve una bolsa ciega del esófago, ¿no? Y una incapacidad, o sea, no puede ubicar el estómago, entonces es porque hay una atresia esofágica sin fístula, ¿no es cierto? Entonces ahí más o menos va a decir, ¿no? Este niño tiene una atresia esofágica, ¿no? Sin fístula. Ahora, si vemos que la gestante tiene polidramios y cuando le hace una ecografía ve el estómago pequeño o no puede ubicar el estómago, esto nos va a hacer ver que hay tiene un valor predictivo positivo de 56% para diagnosticar atresia de esófago. Ya. Ahora, cuando ya nace el niño, digamos, es un polidramio, o sea, todos los que tienen polidramio, nosotros tenemos que pasar una sonda nasogástrica o orogástrica, es mejor orogástrica que un recién nacido, no, una sonda radiopaca, número 8, número 10, y vemos que debe avanzar, ¿no? Si no avanza más de 10 centímetros, entonces hay una alta sospecha, ¿no? Que podría tener una atresia esofágica. A todos los polidramios, o sea, tenemos que hacer esta prueba. Ahora, dentro de los síntomas, cuando ya nació el bebé, vamos a ver que va a tener una incapacidad para deglutir, o sea, va a presentar vómitos, ¿no? Cialorrea, episodios de cianosis al alimentar, ¿no? Y dificultad respiratoria, que puede al final convertirse en una neumonía, ¿no? En caso de que haya una fístula con fístula distal, vamos a ver que ingresa, digamos, la saliva o contenido gástrico al pulmón y puede llevarnos a una neumonía, ¿no? Dificultad respiratoria y posteriormente una neumonía. Tenemos que hacer estudios preoperatorios, ¿no? Primero para confirmar la atresia y ver qué tipo es. Lo primero que hacemos es pasar una sonda, ¿no? Orogástrica, y le tomamos una radiografía, como vemos aquí en la imagen, y vamos a ver que no avanza, ¿no? Incluso se va a incurvar y vemos si aquí hay un stop, ¿no? Ahora, la radiografía debe ser tóraco-abdominal para ver, ¿no? Si hay un silencio abdominal, o sea, no hay presencia de aire en los intestinos, entonces estamos frente a una atresia, una atresia sin fístula, ¿no? Porque no hay comunicación por aquí, ¿no? Por dónde va a entrar aire al estómago, para nada. Entonces, sería una tipo 1, ¿no? Una tipo A. Ahora, si es que vemos una cámara gástrica o aire en intestinos, entonces estamos frente a una tipo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque con cada respiración que va a hacer el bebé va a entrar también aire al estómago, ¿no? Y a los intestinos. Entonces es una atresia esofágica con fístula distal, que es la tipo 3 y que se presenta en un 80% de los casos, ¿no? También pueden ser las otras, ¿no? Que tienen fístula distal, por ejemplo, la 4, ¿no? Pero esto es muy raro, ¿no? 0.5 a 1%. Entonces, mira, con una radiografía nosotros ya podemos ver, ¿no? Qué tipo de atresia esofágica estamos con ese paciente. En caso, eso es para ver. Ahora, para ver si hay fístula, vamos a tener que hacer necesariamente estudio con contraste. Primero es para corroborar la atresia, ¿no? Se le da de deglutir se le coloca una sondita hasta donde llegue y por esa sondita se coloca un contraste, ¿no? Pero en poca cantidad y se le toma una radiografía, ¿no? Y va a dibujar el stop ahí. Y para ver la fístula se tiene que hacer necesariamente una fibrobroncoscopía, ¿no? Para ubicar, aquí por ejemplo en la figura vemos aquí esta, ¿no? La fístula. Y en casos bien raros podemos hacer una endoscopía, pero generalmente la fibrobroncoscopía es importante para ver si hay fístula, ¿no? En el preoperatorio, como les había dicho anteriormente, tenemos que hacer una ecocardiografía. ¿Por qué? Para determinar si hay una malformación cardíaca asociada, ¿no? Y también ver la posición del arco aórtico, si el arco aórtico está al lado derecho o está al lado izquierdo, ¿no? Normalmente está el arco aórtico está al lado derecho.
Entonces, para el abordaje va a ser por el lado izquierdo, ¿no? Para eso más que todo y para ver si hay una malformación cardíaca. También debemos hacer una ecografía abdominal, ¿no? Para ver alguna malformación renal. A veces los niños, generalmente siempre, ¿no? Van a necesitar apoyo oxigenatorio y a veces hasta ingresar a ventilador mecánico por el distrés que presenta. La posición debe ser así semisentado. Aspirar secreciones, ¿no? En forma continua con un tubo replogle conectado a baja presión, ¿no? A baja presión de succión. Este es el tubo de replogle, ¿no? Que les puse aquí en la figura de abajo, ¿no? Hay una donde irriga, podemos meter un poquito de cloruro, porque a veces las secreciones son tan espesas, ¿no? Ponemos un poquito de cloruro y a la vez también aspira por el otro lado, ¿no? Esa es una sonda tipo replogle, que se llama, ¿no? Que es de doble vía. Entonces, con esa succión en forma continua, se le deja al bebé, porque si no, esta saliva le molesta, ¿no? Empieza a producir saliva de las glándulas salivales y no puede deglutir, ¿no? Porque hay un esófago, hay un estofa ahí abajo, entonces no puede pasar la saliva. Y la nutrición parenteral, ¿no? Que es importante. En estos bebés siempre se les hace su cateterismo umbilical o un catéter percutáneo, ¿no? Para inmediatamente, si vamos a tener que esperar hasta ver o corroborar qué tipo de atresia es, entonces vamos nutriéndolo, ¿no? Para que no se nos desnutra. El abordaje puede ser, el tratamiento quirúrgico, el abordaje por toracotomía, o sea, por corte o por toracoscopía también, ¿no? De un total de 104 bebés que le hicieron toracoscopía, vieron que el 12% de los bebés desarrolló una fuga temprana, ¿no? Una dehiscencia, ¿no? Una estenosis también en algunos casos, en la anastomosis. El 32% requirió al menos una dilatación esofágica, ¿no? Y 2% desarrolló una fístula recurrente. Ya, entonces es importante, ¿no? Que el abordaje por toracoscopía sea restringido, no solamente para cirujanos, dice, totalmente capacitados, ¿no? En técnicas mínimamente invasivas. Generalmente he visto que hacen, ¿no? Por toracotomía las cirugías, ¿no? De este tipo de patologías. Ahora, el tratamiento quirúrgico de la atresia esofágica tipo 3 es importante conocer porque les dije que un 80-85% se trata de esta patología, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que hacen, hemos dicho, los cirujanos es una ligadura de la fístula, o sea, ligan la fístula aquí, ¿no? Y van a hacer una anastomosis esofágica terminal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque de alguna forma esta fístula hace de que lo ancle, ¿no? De que no se repliegue más. Por ejemplo, en una tipo 1, vamos a ver que hay una atresia esofágica y como no hay nada que lo jale aquí, no hay ninguna fístula, entonces esto va a estar más replegado para abajo. Y este espacio va a ser muy largo, o sea, se imaginan jalar esto, sería mucha tensión y esto no van a poder hacer la anastomosis. En cambio, en la tipo 3, como tenemos aquí una fístula, de alguna manera esto lo va a jalar, entonces al hacer el corte aquí o ligarlo, va a quedar corto, ¿no? O sea, será una distancia de 1 o 2 centímetros y lo unen, ¿no? Es una anastomosis esofágica, ¿no? Ahora, el arco aórtico del lado derecho, normalmente que les dije, ¿no? Que hagan una ecografía para ver el arco aórtico, nos va a indicar, ¿no? Para ver de dónde hacen la toracotomía. Si el arco aórtico está en el lado derecho, indicaría una toracotomía del lado izquierdo, ¿no? Para facilitar el acceso al mediastino. Generalmente con este tipo 3 se debe operar lo más pronto posible, ¿no? A veces 12, muy rápido, ¿no? 24 horas o 48 horas ya tenemos que ingresar a sala, ¿no? También para que no se complique, por el que a veces el contenido aquí intestinal puede ingresar a los pulmones, ¿no? Y causar problemas. Entonces, lo más pronto posible aquí ligarlo y conectarlo, ¿no? Ahora, la de tipo 1, que le sigue en frecuencia, que es más o menos el 10%, ¿no? El tratamiento quirúrgico es un poquito más complicado. No, primero hay que saber la distancia aquí, cuánta distancia hay para
para poder hacer la anastomosis. No, por ejemplo, dice, si se considera long gap, o sea, más de 3 cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, ¿cómo se preguntarán, entonces, cómo le hacemos una radiografía o algo para ver la distancia? Hacen por fluoroscopía, ¿no? Ven acá en la figura del costado, introducen un tubo dilatador y más o menos le sacan una radiografía, perdón, con fluoroscopio, y ven, ¿no? Esta puntita negra, no sé, vamos a ver, este tubo dilatador que le ponen a través del estómago, ven acá la punta y ven con la parte de arriba, ¿no? Y la distancia. Más de 3 cuerpos vertebrales, es un long gap, y ya es un poco difícil, ¿no? Que hagan anastomosis. En este caso, por ejemplo, no están viendo que hay 5 cuerpos vertebrales, ya es muy largo, entonces tienen que esperar, ¿no? Por lo menos un tiempo, y mientras tanto lo alimentamos por gastrostomía, ¿no? Y posteriormente ya se planificará. O sea, si es menos de 3 cuerpos vertebrales, pueden hacer la anastomosis, pero si es más largo, se tiene que esperar más o menos, ¿no? Para hacer una restitución esofágica a los 6 meses o un poco más. Y se hace un reemplazo esofágico con colon o ilio, ¿no? Se va a hacer un reemplazo aquí para que haya una conexión, ¿no? Del esófago con el estómago. Los cuidados posoperatorios, líquidos endovenosos, antibióticos, inicio de una nutrición enteral por sonda transanastomótica. O sea, cuando le hacen la anastomosis le dejan una sonda, ¿no? Y por medio de eso se puede alimentar ya el segundo a los 3 días después, ¿no? La alimentación oral se introduce gradualmente, normalmente después de los 7 días, ¿no? Se empieza a dar directamente por la boquita también, ¿no? Debemos hacer fisioterapia torácica regular con succión nasofaringia, ¿no? Según sea necesario para evitar infecciones respiratorias. Ahora, si la anastomosis esofágica fue bajo tensión extrema, porque a veces con 3 cuerpos vertebrales hay un poco de tensión, entonces el cirujano nos dice, no, hay mucha tensión, entonces nos recomiendan que el bebé debe estar paralizado de forma selectiva y ventilado mecánicamente de un periodo de 5 días, o sea, bien sedado, que no haga esfuerzo, incluso le ponemos becuronio, ¿no? Para paralizar el diafragma y lo mantenemos así por lo menos 5 días, ¿no? Para que no hagan dehiscencias, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? La fuga anastomótica, ¿no? Las dehiscencias, o estenosis anastomótica también, o recurrencia de la fístula. Y las tardías, la más frecuente es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Eso les pueden preguntar. Generalmente estos niños que han sido operados tienen, ¿no? Hacen reflujo gastroesofágico. A veces traqueomalacia o hacen una dismotilidad, ¿no? Bueno, eso es no sé si tienen alguna pregunta de esta parte, porque vamos a entrar en la otra estenosis hipertrófica de píloro. Doctor, una pregunta. Sí, Con respecto bueno, clínicamente se podría, o sea, clínicamente podríamos decir qué tipo es. Sí, o sea, cuando tú, digamos, ves un abdomen distendido, ¿ya? Es de tipo 3, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aire en los intestinos. Entonces, tú ves primero que tiene cialorrea, ¿no? No pasa la sonda, no puede deglutir, entonces ya sabes que hay una atresia arriba. Ahora, para ver que hay fístula distal, que generalmente es la 3, o sea, si tú ves un abdomen plano, entonces no hay aire, o sea, no hay paso de aire, ¿no? Está plano el estómago, incluso excavado. Igual que una hernia diafragmática, ¿no? Entonces puedes suponer que es una tipo 3, perdón, que es una tipo 1, ya, pero si tú ves un intestino, un abdomen así bien distendido, ¿no? A la vista, ¿no? Se le ve con ruidos hidroaéreos y, ¿no? Globuloso, entonces puedes tú suponer que es una de tipo 3 porque hay una fístula distal. Y con respecto a la de tipo 5, doctor, la que solo tiene fístula, ¿daría alguna No, esas son fístulas aisladas, clínicamente no. Posteriormente eso ya ven, complicaciones, tienen que hacer, o sea, ver, ¿no?
¿Por qué, digamos, ahí aspira, digamos, neumonías recurrentes, ¿no? Eso generalmente se ve después. O sea, clínicamente al nacer no, puede estar normal, ¿no? El niño, el bebé. Eso posteriormente con una fibrobroncoscopía ya podemos ver la fístula. Generalmente las fístulas no se ven ni con contraste, ni una radiografía bien difícil, ¿no? Solamente con una fibrobroncoscopía se diagnostica eso. Gracias, doctor. Ya, Joaquín. Otra pregunta. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es la estenosis hipertrófica de píloro. Igual, ¿no? Lo saqué de la misma bibliografía. Ya, esto se da generalmente porque ahí va a haber una hipertrofia del músculo, ¿no? Generalmente el músculo, la circular interna. Ustedes saben que del acrónimo CILE, no hay una capa circular interna y longitudinal externa. El problema aquí va a estar precisamente en la capa circular interna, ¿no? Esta se va a engrosar tanto en grosor y también en longitud, como ven ustedes en la figura, ¿no? En grosor y en longitud. Y esto va a obstruir el paso, ¿no? Del estómago al duodeno. Pero esto no es algo congénito, por si acaso, ¿no? Porque esto se produce después de la segunda semana hasta los 2 meses inclusive, ¿no? Antes de los 2 meses. Entonces no se considera congénito, ¿no? Esto simplemente es una estenosis hipertrófica del píloro. Y vamos a ver que hay otros factores asociados, ¿no? Que posiblemente sean la causa de este problema. Igual, un poco de historia para ver. Sabricius Hidalgus describió por primera vez, ¿no? Esta estenosis pilórica en el año 1646. En el año 1888, Hinsburg explicó la presentación clínica, ¿no? Y la patología también. Ahora, anteriormente el tratamiento preferido era el médico, ¿no? Utilizaban una combinación de lavado gástrico, fármacos antiespasmódicos, una manipulación dietética y la aplicación de calor local, ¿no? Porque veían que en su cirugía tenía una mortalidad casi del 100%, ¿no? En el año 1900, después igual, ¿no? Después de varios años, Fred realizó la división longitudinal del píloro engrosado, ¿no? Del músculo, pero recomendó suturar el defecto transversalmente, así como vemos en la figura, aquí en la parte de arriba. Hacían un corte longitudinal, ¿no? Pero lo suturaban en este sentido. ¿No? Esa es la cirugía de Fred. No, en el año 1912, Ramstedt simplificó el procedimiento de Fred, ¿no? Omitiendo la sutura transversal, o sea, solamente le hacía el corte y lo dejaban ahí, ¿no? Ya no era necesario suturarlo. Y eso es lo que se viene haciendo actualmente, ¿no? El abordaje quirúrgico de la piloromiotomía es lo correcto, ¿no? No es pilorotomía, sino piloromiotomía, porque de lo que se corta es el músculo, ¿no? Antes se hacían en la línea media, ¿no? En la parte superior del abdomen. Y luego en el año 1986, Bianchi y Tan hicieron ya un cortecito para umbilical. Y actualmente se hace las cirugías se hace la piloromiotomía, aquí sería, está mal aquí, piloromiotomía laparoscópica. ¿Ya? Por eso aquí hay un error, ¿eh? ¿Ya? Ahora, dentro de la etiología, se ha visto que podría tener influencia de factores genéticos. No se sabe exactamente, ¿ya? La etiología. Puede haber factores genéticos, factores ambientales, ¿no? O también factores hormonales. Dentro de los factores genéticos hay predisposición familiar. La incidencia es más en varones, la relación es 4:1. Hay modelos genéticos, ¿no? Con losis susceptibles de cromosomas, en esos losis que ustedes están viendo. También se ha visto que la presencia en gemelos, ¿no? Que un gemelo hace el problema y a las horas o a los días el otro gemelo también está mal, presenta lo mismo. Y el riesgo es de 15 a 30 veces mayor.
¿no? Y se ha visto también asociados en síndromes, ¿no? Como el Smith-Lemli-Opitz y Cornelia de Lange, en trisomías parciales del cromosoma 9, 13 y monosomías 18. Ahora, factores ambientales también, ¿no? Por ejemplo, tabaquismo materno. Han visto que en fumadoras tienen sus niños ese problema. Uso de antibióticos en los niños, por ejemplo, cuando usamos la eritromicina, ¿no? En las primeras semanas de vida se ha asociado con este medicamento, ¿no? Más bien no hay una diferencia, ¿no? Entre la lactancia materna, porque hicieron estudios, ¿no? Niños que están con lactancia materna exclusiva o lactancia en fórmula o mixta, ¿no? Pero no hubo una diferencia significativa. La posición al dormir, por ejemplo, cuando duermen boca arriba, dice que esto disminuye la incidencia también, ¿no? Pero normalmente un niño, un bebé debe dormir boca arriba, por si acaso, nunca boca abajo, ¿no? Factores hormonales, en estos niños vieron que la gastrina estuvo elevada, ¿no? Por lo tanto, había contracciones aumentadas, que piensan que por lo tanto hay una hipertrofia de ese músculo, la secretina y la colecistoquinina también, ¿no? Liberadas por la acidez y la consistencia del quimo. La somatostatina, que es un antagonista de la gastrina, también influye en la motilidad. Las prostaglandinas, ¿no? Que se ha visto también incrementadas, que inducen el píloroespasmo y hipertrofia del píloro, ¿no? Y la hiperacidez gástrica por la elevación de la gastrina y induce esto a la producción de prostaglandina E2 y F2A, ¿no? Y esto las prostaglandinas, como vimos acá abajo, que estimulan o inducen al píloroespasmo e hipertrofia del píloro. La incidencia es más en los blancos, 2 a 3% en 1000 nacidos vivos. En la raza negra es menos frecuente. La relación, como decía anteriormente, hombre-mujer es 4 a 1. Se ha visto más frecuente en niños primogénitos o en los primeros, ¿no? Que nacen. Y existe un fuerte patrón familiar de herencia, ¿no? Como les había explicado, en gemelos. El diagnóstico. Los síntomas comienzan entre la segunda a las 4 semanas de edad, a veces cerca a las 2 meses, ¿no? Más o menos en un rango entre los 15 días de nacido a 2 meses. ¿Cómo empieza el problema, no? Estos niños empiezan a presentar vómitos, estando previamente sanos, sin ningún problema, vómitos en proyectil, ¿no? Y tiene que ser no bilioso, por si acaso, porque está el problema antes del duodeno, ¿no es cierto? Después de que vomitan, se quedan de hambre y entonces estos niños van a lactar con avidez. ¿Ya? Toman leche ávidamente, luego nuevamente vomitan, ¿no? De tal forma que van a empezar a deshidratarse. Y como vomitan tanto, van a entrar en una alcalosis, ya por pérdida del ácido clorhídrico que hay en el estómago, con hipocalemia e hipocloremia, ¿no? Que es lo clásico. Algunos niños hacen ictericia, letargo, se ha visto incluso que a veces convulsionan por este problema metabólico. Y si es mucho, que es generalmente, esto ya, o sea, una mamá no va a esperar, ¿no? Que todavía no crezca y todo eso, ¿no? Esto generalmente no sé, pero bueno, lo describe, ¿no? Retraso en crecimiento. Y a veces también pueden hacer hematemesis, ¿no? Por tanto, vomitar. Al examen físico, vamos a ver un niño con grado variable de deshidratado y deshidratado, ¿no? Podemos ver al examen del abdomen, un peristaltismo visible, o sea, una rectación gástrica. Ven ustedes que el estómago que se está moviendo. Va a haber una distensión gástrica y la oliva pilórica palpable, ¿no? Que es algo patognomónico, pero solamente se puede palpar en un 50% y por manos expertas, ¿no? Que describen. Hay que tener bastante paciencia porque ustedes cuando ven un bebé que está que llora y llora, y un poco difícil, ¿no? Porque o sea, contraen, ¿no? El abdomen. Y bueno, por eso, ¿no? Solamente describen que un 50% y por manos expertas, ¿no? Y si ustedes palpan eso, ya es patognomónico. Ya no necesitan hacer más nada y entrar directo a sala, ¿no? Pero dentro de los exámenes especiales, dice, ¿no? No es necesario realizar una ecografía o una radiografía con contraste si el examen clínico se palpa, ¿no? O sea, si palpan un tumor o una oliva, que sea un 50% de frente, ¿no? Una piloromiotomía. Ahora, si el examen físico no logra identificar la masa pilórica, entonces tenemos que basarnos después en una ecografía del píloro, ¿no? Y que es un examen de elección, ¿no?
Si con esto tenemos dificultades, ya tenemos que ir a una radiografía con bario deglutido, ¿no? Este es el estándar, el gol estándar prácticamente, ¿no? Con esto ya sí o sí tenemos que hacer el diagnóstico. Y muy rara vez es necesario hacer una endoscopía, ¿no? Pero puede ser útil en pacientes sintomáticos con otras causas de obstrucción en problemas de las salidas gástricas, ¿no? Eso es bien raro llegar hasta una endoscopía. Hablando de la ecografía, que es el examen de elección, vamos a ver que este examen va a mostrar una musculatura pilórica engrosada, ¿no? Con un área somnolescente, o sea, opaca negra, central, que representa la luz. El músculo engrosado es fácil de reconocer como un donut o un ojo de toro, ¿no? Aquí podemos ver en la figura de aquí abajo. Es como una dona o un ojo de toro, dice, ¿no? Y los criterios para hacer el diagnóstico es que es un canal pilórico más o menos de 17 milímetros, o sea, si miden esto, 17 milímetros, y de longitud en espesor, más de 4 milímetros. Entonces estamos frente a una hipertrofia de píloro, ¿no? Los exámenes, podemos hacer una radiografía simple de abdomen, donde vamos a ver una distensión gástrica. También, en caso de que con ecografía no logremos determinar, tenemos que ya ir más allá, ¿no? Donde el gol estándar es una radiografía con eglusón con bario, donde vamos a ver varios signos, ¿no? Por ejemplo, es el signo de la cadena, ¿no? Esta cadenita que ven aquí, ¿no? También le llaman el signo de la doble vía. Aquí está el estómago y por acá sale el píloro y aquí viene el duodeno. Pero aquí en esta flecha rojita se ha interpuesto una parte del duodeno, ¿no? Por eso aparentemente parece, pero no es. O sea, esta parte de la cadena, o sino de la doble vía, ese es el píloro, ¿no? Ahora, el signo de paraguas o copa invertida, vemos aquí también, ¿no? Aquí, que entre el bario al estómago, y aquí vemos el signo de la cuerda pilórica. Este tramito delgadito, ¿no? Es la cuerda donde está la luz disminuida del píloro. Y aquí vemos donde ya empieza el duodeno. Eso es el signo del hombro o del paraguas. ¿Dónde está el signo del paraguas o copa invertida, ¿no? Que lo llaman. En realidad hay varias imágenes que nos pueden decir, ¿no? Que es una hipertrofia de píloro. No, aquí también vamos a ver un signo que es como un pico, aquí vemos, ¿no? Y empieza aquí una cuerda pilórica. ¿Ya? Entonces son varios signos, ¿no? Como ustedes pueden ver, que nos pueden decir que es una hipertrofia de píloro, ¿no? Y va a haber un retraso también, ¿no? En el vaciamiento del contraste. Y hay un hiperperistaltismo gástrico. Antes de operar, nos dicen, ¿no? Que la piloromiotomía nunca es una emergencia. Lo primero que hay que hacer es hidratar al bebé, ¿no? La deshidratación y corrección del desequilibrio ácido-base. Primero lo boleamos con suero fisiológico o cloruro de sodio al 0.9% o 9 por 1000, 20 cc por kilo, ¿no? Y lo pasamos en 60 minutos. Y si vemos que ya está más hidratado, le continuamos con volumen con líquidos, ¿no? Con destrozo al 5%, con cloruro de sodio, una cantidad más o menos de 120 a 150 mililitros por kilo en un día. Entonces la deshidratación se corrige en 48, 2 o 3 días. En cuanto empiece a orinar, y le agregamos potasio, ¿no? Entre 20 a 30 mil equivalentes o milimoles por litro. Corregimos los electrolitos séricos a un nivel casi normal, ¿no? Entonces el potasio sérico debe estar más o menos entre 3 a 4.5. El CO2 sérico debemos tener entre 27 a 30 miliequivalentes por litro y el sodio más o menos debe ser más de 130 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces luego ya consideramos que puede entrar una cirugía, pero ya tiene que estar estabilizado, ¿no? No puede entrar con los electrolitos alterados. Ahora, el cloruro sérico normalmente debemos corregir a más de 100 miliequivalentes por litro, ¿no? Con las medidas anteriores.
Antes de la cirugía, debemos de insertar una sonda nasogástrica y drenar libremente y aspirar cada 4 horas. ¿No? Lo que aspiremos tenemos que hacer una reposición por vía endovenosa. ¿No? ¿Con qué? Con suero fisiológico. Y vamos a agregar a esto 20 milimoles por litro de cloruro de potasio, ¿no? Y la reposición es volumen a volumen, o sea, digamos, sacan 20 mililitros por la sonda nasogástrica y esos 20 le colocamos por vía endovenosa, ¿no? Con un suero fisiológico y con 20 milimoles por litro de potasio, ¿ya? Y se le realiza, ¿no? La piloromiotomía de Ramstedt, que consiste en cortar la serosa, luego la divulsionan, digamos, la longitudinal externa, ¿no? Y llegan a la circular interna y cortan, ¿no? Sin cortar la mucosa, por si acaso, ¿no? Porque si cortan la mucosa ya es una complicación, que sí se ve, ¿no? Una oportunidad y es catastrófico, pues, ¿no? Cuando se corta y le dan leche y se sale pues la leche y todo el abdomen, hace una peritonitis y es altamente mortal, ¿no? Entonces la cirugía nada más esos entran, divulsionan, cortan y ya acabó. No se sutura, no se hace nada. Y también esto lo pueden hacer por vía laparoscópica, ¿no? Igual, cortan, hacen el cortecito de la circular, circular interna y dejan la mucosa, ¿no? Y nada más, eso es la cirugía. Y cierran. Después de la operación, inmediatamente continuamos con los líquidos endovenosos. La alimentación debe iniciarse depende del cirujano, ¿no? Que las indicaciones ahí tenemos que esperar del cirujano. Algunos cirujanos nos dicen que podemos empezar la leche con 5 mililitros. Después de las 2 horas nomás de la cirugía, 5, a la media hora 10, a la media hora 20, y así, ¿no? Progresivamente. Cuando lleguemos ya a 30 mililitros, o sea que es una onza, ya le damos la alimentación a libre demanda. Algunos son un poquito más agresivos, ¿no? De frente, ¿no? Ya tiene su leche, ¿no? Ya a las 3 horas de la cirugía ya despierta el bebé, pasa la anestesia, está más estable, entonces ya se le empieza a dar a libre demanda, ¿no? Algunos. No es raro ver si a veces vomitan después de la operación, ¿no? Ahora, si esto puede ser normal, ¿no? Las siguientes tomas tenemos que ver si la toleran. Si estas persisten, entonces puede ser, dice, una cuajada de leche retenida en el estómago. Para ello tenemos que hacer un lavado gástrico del estómago con solución al 10% de bicarbonato de sodio y comenzar nuevamente a alimentarlo. Las complicaciones postoperatoриas puede ser emesis postoperatoria, ¿no? Infección del herido operatorio, que es lo más frecuente por Staphylococcus aureus, y con poca frecuencia es visto con el abordaje laparoscópico, ¿no? Las infecciones, ¿ya? Podemos tener perforación en la mucosa, que es otra de las complicaciones. También puede haber un porcentaje mínimo, una piloromiotomía incompleta, ¿no? Que no cortaron de repente la longitud adecuada y en todo caso, en este caso tienen que volver a ingresar, ¿no? A completar el corte. Bueno, eso es en cuanto a la hipertrofia, estenosis hipertrófica de píloro. Si tendrán alguna pregunta, pueden hacerla. Chicos, ¿están ahí? Doctor. Sí, dime. Buenas noches. Disculpe, doctor. Bueno. ¿Y cuánto debería ser la longitud que deberían cortar el músculo? ¿O la circularidad? La longitud del músculo. O sea, o sea, deben de cortar toda la parte hipertrofiada, dicen, ¿no? O sea, eso más o menos, te voy a mostrar una figura ahorita ya. ¿Se cortó?
Ah, no, perdón. Ya mira, aquí en esta figurita de acá, ves aquí la parte de la mano del cirujano, ¿no es cierto? Todo lo que palpan ellos que está hipertrofiado el músculo, tienen que ver todo, aproximadamente será unos 2 centímetros o 3 centímetros, ¿no? No es más tampoco. O sea, eso es ya porque ellos ven, ¿no? Y ven, deben de cortar todo lo que está hipertrofiado. Exactamente en centímetros no te puedo decir. Ahí solamente dice que deben de cortar todo el músculo que está, la circular interna, que está hipertrofiada. Exactamente en números te mentiría, ¿no? Será entre 2 a 3 centímetros más o menos. Bueno, chicos, son las patologías más frecuentes, ¿no? Que se ven en la práctica. Por eso es de que o sea, después de las obstrucciones intestinales, ¿no? Esta de la trisis esofágica y la estenosis hipertrófica de pílora también, ¿no? Es frecuente también. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, ya nos despedimos, ¿no? Hasta una próxima oportunidad. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.